¿Quién puede verdaderamente utilizar los símbolos del Reiki? ¿Son imprescindibles utilizarlos en la práctica de Reiki? ¿Por qué y cómo funcionan? Como dicen algunas personas, ¿tiene algún peligro utilizar los símbolos de Reiki? Bueno, a esta y otras preguntas te voy a responder en el episodio 7 de 111 respuestas sobre Reiki. Súper apasionantes y reveladoras las preguntas y respuestas de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más con el episodio número 7 de 111 respuestas sobre Reiki. Estamos en vivo en este audiolibro de 15 episodios. Si acabas de aterrizar hoy en el primero, no pasa absolutamente nada. Puedes escuchar este y luego irás a los otros. No es tan importante el orden porque cada episodio tiene independencia entre cada uno de ellos y lo importante es que al final los tengan los 15 episodios escuchados, y si lo escuchas más de una vez, incluso más de 2 veces, vas a poder integrar cosas que las primeras veces que lo escuchaste no. Y hoy te voy a resolver 7 preguntas súper interesantes que me habéis hecho en los últimos meses sobre los símbolos de Reiki. En los primeros episodios estuvimos hablando sobre las preguntas que hacéis de qué es Reiki y para qué sirve el Reiki. Luego también estuvimos hablando de preguntas que hacéis relacionadas con los cursos de Reiki, preguntas que hacéis relacionadas también, vamos a ver, con el Reiki a distancia en siguientes episodios. Es decir, que todavía nos quedan cosas muy apasionantes. Si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí por favor, soy Reiki en tu vida. Si no estás en la formación, igualmente dime tu nombre y de qué país estás conectado, y te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace para que puedas informarte y aprender en mi escuela desde cualquier parte del mundo. Bueno, preguntas muy interesantes, como la primera que os voy a responder. ¿Cuántos símbolos de Reiki hay? Es algo que habitualmente me preguntan muchísimo. Mira, hay mucho misterio sobre los símbolos de Reiki, la gente tiene muchas dudas, muchas confusiones, y por eso vamos a dedicar 2 episodios, el episodio número 7 y el episodio número 8 va a ir para resolver dudas sobre Reiki. Porque hay gente que me pregunta, pero bueno, realmente, ¿cuántos símbolos de Reiki son verdaderamente? Porque yo he escuchado muchísimos símbolos que tú a lo mejor no los enseñas en la escuela, pero los he escuchado por otro lado. Y bueno, yo te voy a hablar aquí de los símbolos de Reiki que conoció Mikao Usui y que sabemos que transmitió Mikao Usui. Y esto que te voy a decir hoy hay muy poquita gente que lo sabe, sobre todo del símbolo maestro, del cuarto símbolo en el Reiki tradicional, y te voy a explicar también de dónde proviene y cómo es que lo utilizamos en Occidente. Pero igual que el otro día me preguntabais y bueno, os respondía sobre diferentes estilos de Reiki, que a través del Reiki Usui luego se han ramificado en muchos estilos de Reiki, ha pasado también con los símbolos. A los seres humanos les gusta inventar, ¿sí? Algunas veces nos gusta inventar porque queremos mejorar la experiencia de la humanidad, y otras veces a los seres humanos les gusta inventar por ego, por decir yo he creado este símbolo o yo he creado este sistema, ¿sí? Y yo no voy a entrar aquí en quién lo hace, de qué manera, no, eso es lo de menos importante, pero la realidad es que a los seres humanos muchas veces nos gusta variar las enseñanzas tradicionales cuando ya sabemos que han sido unas enseñanzas que funcionan muy bien. Entonces, por este motivo, han aparecido también otros muchos sistemas de Reiki y han aparecido otros muchos símbolos de Reiki. Los símbolos que generalmente se han venido enseñando históricamente son 4. Los 3 primeros, con algunas variaciones, porque cuando llegó Reiki a Occidente hubo alguna variación, con algunas variaciones, pero generalmente son los símbolos que siempre se han utilizado en el Reiki tradicional, que son Shokurei, Seiheki y Yonsha Seisonen, es decir, el símbolo físico, el símbolo mental emocional y el símbolo de la distancia. Estos 3 símbolos nosotros los enseñamos en el segundo nivel. De hecho, Mikao Usui, el creador de Reiki, empezó a enseñar Reiki sin símbolos, no utilizaba símbolos él.
ni para transmitir, ni para enseñar Reiki. Pero luego él percibió que había gente que él sí tenía un nivel vibracional muy alto ya, porque había llegado al estado de Satori, de iluminación en el monte Kurama, pero la gente cuando empezaba le hacía falta algo que potenciara más esa energía que no la tenían tan alta vibracionalmente todavía. Entonces empezó a utilizar los símbolos, que él de hecho hablaba que los símbolos, hablaba con esta metáfora de que los símbolos son como dos ruedas auxiliares de la bicicleta de un niño pequeño. Un niño pequeño, cuando no sabe ir todavía en bicicleta, necesita de las ruedas auxiliares para poder ir bien en bicicleta. Bueno, pues metafóricamente hablaba de los símbolos de esta manera, es decir, es un refuerzo que el practicante de Reiki en los primeros años de práctica está bien que utilice. ¿Sí? Y entonces, que sepamos, él utilizó los símbolos, el físico mental, el Shokurei, el Seiheki y el Yonsei Sonen, como te digo, con algunas variaciones a como luego posteriormente se enseñaron, pero esos son los tres símbolos del Reiki tradicional. Y luego le añadimos uno más, que es el símbolo maestro, que el símbolo maestro yo tuve mucha curiosidad y te voy a explicar algo que después de muchas preguntas, porque tuve que preguntar varias veces, Hiroshi Doi, el maestro Hiroshi Doi, me respondió en un curso, en una formación que hice de maestría con él. Le pregunté que había un poco de dudas con el símbolo maestro. Sí, había gente que decía que era un símbolo que había creado Takata, la maestra Takata cuando llegó Reiki a Occidente, y habían otras líneas que me decían que sí o sí ese símbolo lo había utilizado Mikao Usui. Y Hiroshi Doi me dijo que el símbolo maestro que utilizamos nosotros en Occidente como símbolo maestro, Mikao Usui parece que lo conocía y parece que lo entregaba cuando alguien se graduaba en Shinpiden, que era la maestría de la época. Es decir, a algunos maestros le entregaban, digamos, como una lámina con el kanji, que el kanji son los trazos del símbolo Daikomyo que conocemos como símbolo maestro, pero que fue Takata cuando en Occidente lo empezó a utilizar como símbolo en las sesiones y en los tratamientos. ¿Vale? Es decir, que sí, el símbolo maestro, el que enseñamos en Reiki en tu vida, es el símbolo original de Mikao Usui, pero parece ser que Mikao Usui no lo utilizaba en las sesiones, sino lo utilizaba como un reconocimiento a los maestros que ya formaba. ¿Vale? Y como te digo, esto hay el 99,9% de los reikistas de todo el mundo que no lo conocen, y yo lo desconocía hasta después de llevar unos cuantos años con Reiki, cuando finalmente le pude preguntar varias veces a Hiroshi Doi hasta que me respondió esto, porque había líneas que decían cosas diferentes. Bueno, pues dicho esto, ya sabes cuáles son los símbolos originales del sistema de Usui. Y otros muchísimos símbolos que hay posteriormente, se han creado símbolos del Reiki Usui tibetano, símbolos del Reiki Karuna, símbolos de Reiki egipcio, de un montón de Reikis, que son Reikis que se crearon posteriormente a través de la base del Reiki Usui. Entonces, a partir de aquí ya sabes cuáles son los símbolos originales. Vamos a ¿cuántos símbolos hay? Originalmente eran 3, pero ahora se están utilizando 4, porque había ese cuarto que te digo, el Daikomyo, que no, parece ser que Usui no lo utilizaba en las sesiones, pero que sí posteriormente se empezó a utilizar también en las sesiones. Pregunta 2. ¿Son imprescindibles los símbolos de Reiki? No son imprescindibles, ¿sí? ¿Son interesantes que los utilice uno cuando empieza? Sí son interesantes, porque los símbolos funcionan como una antena para reforzar esa energía. Imaginaros, yo te lo explico a veces también con otra metáfora, cuando tú veías una televisión en los años 80, ¿sí? Tú quizás podías ver la televisión regular, y si le colocabas una antena, incluso movías la antena y encontrabas el momento idóneo, pues podías ver la televisión muy bien. Es decir, la antena, en muchas ocasiones, si no tenías antena, tú podías seguir viendo la televisión, pero quizás no la veías del todo bien, y con la antena la veías un poquito mejor. Bueno, o mejor, con los símbolos de Reiki pasa exactamente igual. El símbolo de Reiki nos funciona como una antena
que fortalece la energía Reiki, sobre todo en los primeros años, porque cuando ya tiene mucha experiencia el terapeuta, cuando ya se ha trabajado mucho interiormente con la práctica de autorreiki, las técnicas del Reiki tradicional, y también ha utilizado mucho el símbolo con otras personas, llega un momento que el nivel vibracional del practicante, del terapeuta, ya no le hace necesitar el símbolo. Es como, ¿por qué? Porque ha avanzado. Es como hoy hemos avanzado con las televisiones, ¿verdad? Hoy ya no nos hace falta esas aparatosas antenas. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado. Como hemos evolucionado, ya no necesitamos de esa muleta que nos haga ver bien la televisión. Con el reikista pasa exactamente igual. Cuando lleva un nivel evolutivo importante, ya no necesita de la muleta de los símbolos, que Usui lo explicaba con la otra metáfora de las ruedas auxiliares de un niño pequeño, y yo te lo explico con la analogía de la televisión también. Entonces, a partir de aquí hay incluso personas que me preguntan, bueno, pero ¿cuánto tiempo tengo que utilizar los símbolos? No sé, eso depende de cada cual. Lo cual, cuando te digo que los símbolos normalmente se trascienden, es decir, cuando vamos pasando de nivel, agarramos un símbolo de más fuerza posterior en el siguiente nivel, y ya después, cuando llegamos a la maestría y el símbolo maestro, lo normal es estar 2, 3, 4 años, pero va a depender de la práctica de la persona, porque si hay una persona practicando de manera muy intensa durante 1 año y medio, 2 años, con el símbolo, por ejemplo, maestro, después de hacer la maestría, lo tendrá ya muy integrado en sí y no necesitará utilizarlo, ¿sí? Porque hay algo que intento siempre haceros entender, que el poder está dentro de vosotros, no en el exterior, que lo que está afuera está dentro. Es decir, la vibración poderosa de un símbolo de Reiki también está dentro de ti. Lo que pasa que al principio no resonamos con esa frecuencia, pero a base de utilizar mucho el símbolo, de utilizarlo mucho, volvemos a resonar con esa frecuencia que nunca la hemos perdido, que está en nuestro interior del símbolo, por lo tanto ya no hace falta utilizarlo. Y aquí es donde os digo, porque luego me encuentro que no haya falta utilizarlo, no quiere decir que no lo utilice. Yo de vez en cuando utilizo alguna vez el símbolo porque lo siento, porque me apetece, por lo que sea, pero ya generalmente hace muchos años que no suelo utilizar tanto los símbolos porque ya están mucho más integrados. ¿Pero por qué? Porque los he utilizado muchísimo, es decir, los símbolos se integran utilizándolos muchísimo y practicando muchísimo, y no utilizándolos muchísimo un día, 2 o 10 días, utilizándolo muchísimo a lo largo de los años, ¿sí? Y eso cada uno lo va sintiendo. Yo lo sentí que cada vez me hacía falta utilizar menos el símbolo, pero lo sentí de verdad. No es que me diera pereza utilizar el símbolo. Hay gente que me dice, es que me da pereza utilizar el símbolo, ¿será que ya lo he trascendido? No, será que te da pereza, ¿sí? Es decir, una cosa es que te dé pereza y otra cosa es que no te dé ninguna pereza utilizar el símbolo, pero como ya lo has utilizado tanto, sientes que eso ya no es necesario. Por lo tanto, el poder está dentro de ti y el símbolo es algo que te va a hacer que vibres en esa frecuencia que también está dentro de ti. Como decían los principios herméticos, todo lo que está fuera está dentro, lo que está arriba está abajo. 3. ¿Por qué funciona el símbolo de Reiki? Mira, esto es algo, tú sabes, yo te he dicho algunas veces que yo cuando empecé con el Reiki era una persona muy mental. A día de hoy todavía soy una persona mental, pero sé utilizar mi corazón, sé sentir el corazón, sé vibrar en el corazón también. Pero cuando yo empecé con Reiki predominaba mucho mi parte mental y muy poco mi parte de corazón. Mucho mi parte mental y muy poco mi parte de corazón. Y a día de hoy ya he conseguido equilibrar eso. Porque hay personas que dicen, no, tiene que predominar el corazón por la mente. Lo importante es el equilibrio de mente y corazón, de cielo y tierra, de materia y espíritu, de razón y intuición, ¿sí? El equilibrio, no ni una cosa por encima ni una cosa muy por encima de la otra. Claro que cuando uno está mucho en la mente, pues le va a tocar irse al otro extremo, mucho al corazón, para luego llegar a un equilibrio. Y el que está mucho en el corazón, pues a lo mejor en un momento determinado le toca ir mucho a la mente para luego llegar al ideal, que es el equilibrio. Pero el ideal siempre es el equilibrio, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé, como te decía, era predominantemente muy mental. Y yo el tema de los símbolos de Reiki, yo eso no lo entendía. Decía, ¿cómo puede ser que yo dibujo unos trazos y eso tenga un efecto? Y
lógicamente, además de utilizarlos y en mi propia experiencia experimentar que eso evidentemente sí que funcionaba, investigué más, ¿no? Investigué que los símbolos no era algo únicamente del Reiki, sino prácticamente todas las filosofías, y también intenté entender un poco más energéticamente por qué funcionaban. Y bueno, los símbolos de Reiki principalmente funcionan por estas cosas que te voy a decir ahora. Primero de todo, porque hubo un maestro, se entiende alguien con un nivel vibracional alto, que aterrizó una frecuencia en unos trazos, ¿sí? Es decir, la frecuencia es frecuencia. La frecuencia no tiene trazos, no tiene nombres, ¿sí? No tiene forma. La energía no tiene forma, por lo tanto, un nivel de frecuencia alto no tiene ninguna forma. Ahora bien, los seres humanos, como si funcionamos a través del mundo de las formas, lo que hacemos es aterrizar esa frecuencia en un símbolo. Es decir, agarrar algo que no tiene forma y convertirlo en algo que tiene forma. Decidme si me seguís aquí. Esto es un tema bastante metafísico, pero es que acaba siendo de física cuántica también e interesa que se conozca. Es decir, todo es energía en el universo. Una alta vibración, una alta frecuencia, una energía de amor, una energía de paz, una energía de sanación de alta frecuencia no tiene forma, es solo frecuencia, pero los seres humanos nos necesitamos mover a día de hoy a través de las formas, porque somos seres con forma, ¿verdad? Tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, tenemos unos ojos, tenemos unas manos. Entonces, un día, alguien con una alta vibración, un maestro que conecta con esa frecuencia, la baja y la convierte en una forma. En el caso del símbolo de Reiki, en unos trazos y en un nombre. Aquí uno puede decir, bueno, pero este símbolo lo ha canalizado, lo ha encontrado en otro lugar. Bueno, aquí hay muchas teorías y depende mucho del símbolo, ¿no? Pero lo importante es que alguien con un nivel de frecuencia alto agarra una frecuencia que no tiene forma y la convierte en una forma y se convierte en un símbolo de Reiki. Bueno, pues el símbolo de Reiki es una alta frecuencia convertida en una forma. Esa forma son unos trazos y un kotodama o un nombre que se llama en el caso del Reiki. Luego, lo que hace ese maestro, al utilizar ese símbolo y al dárselo a sus discípulos, lo sigue cargando. Es decir, es como si tú cargas una batería, ¿verdad? Una batería es una forma y tú la pones y la sigues cargando. Pues cuando cuando el maestro utiliza el símbolo y se lo da a los discípulos, lo va cargando. Luego se le añade la fuerza de la repetición, es decir, de utilizarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo por los maestros, por los alumnos, y eso va cada vez agarrando más fuerza. Además tiene el poder de la intención, es decir, que cuando lo utilizamos con una intención concreta, ¿verdad? De sanación, de luz, de amor, de paz. Y esa intención cada vez lo va cargando más. Y esto de la intención, esto está demostrado empíricamente que la intención funciona. Hay en uno de mis volúmenes, creo que es en Mentes Creadoras, de la saga Domina tu Energía, que te hablo de incluso ensayos clínicos en universidades de Estados Unidos, donde cómo el poder de la intención funcionaba. ¿Sí? Es decir, esto no es algo únicamente esotérico, sino es algo que está demostrado también y el que busca encuentra. Entonces, el poder de la intención le da más fuerza a eso. ¿Y qué hacemos con eso? Que eso se queda empapado en un subconsciente colectivo de los reikistas. Es decir, dentro de los reikistas hay un subconsciente colectivo, igual que hay un subconsciente colectivo de la humanidad, igual que hay un subconsciente colectivo de las razas, de los países, ¿sí? De las culturas. Todo, hay un subconsciente colectivo de experiencias que han tenido ese grupo de personas en relación a algo, ¿vale? Pues dentro del subconsciente colectivo de los reikistas, eso se sostiene como una fuerza. Y luego, además, se suma el subconsciente individual del practicante. Por lo tanto, este cóctel de tantas cosas es lo que hace que los símbolos funcionen y sean potentes, ¿ves? Aquí intento explicarte algo, muchas veces, y yo sé que este tema puede ser un pelín más enrevesado, por eso te digo que muchas veces hay que escucharlos estos podcasts 4 veces, pero es la manera más clara que tengo de explicar
de manera tangible a algo que es intangible, de manera aterrizada a algo que es bastante abstracto, ¿no? Que es la simbología del Reiki. Pero bueno, espero que te haya servido para entender más de lo que entendías por qué funcionan los símbolos de Reiki. Dímelo ahí si he entendido cómo funcionan los símbolos de Reiki. Y si tienes alguna pregunta, déjala ahí también. Sabes que en los comentarios no nos da para poder responder a todas las preguntas, pero luego las que se hacen más habituales, tarde o temprano las termino respondiendo en algún vídeo, en algún podcast, en algún reel, ¿sí? Muy bien. Vamos a la pregunta 4. ¿Funcionan solo con los trazos? Déjame beber un poquito de agua. Muy bien, sabemos que los símbolos de Reiki, en el Reiki hay otros símbolos que solamente tienen trazos en otras líneas, pero sabemos que en el Reiki los símbolos son unos kanji generalmente, unos trazos, que son unas escrituras antiguas, y un nombre, en el caso del símbolo Shokurei, el nombre Shokurei, en el caso del Seiheki, el Seiheki, en el caso de Yonsasei Sonen, Yonsasei Sonen. Entonces, en el Reiki, habitualmente, para que el símbolo agarre la máxima potencia, se utiliza dibujando los trazos y repitiendo su nombre 3 veces. Es decir, siempre que utilizo el símbolo, dibujo los trazos, ya sea con los dedos o sea mentalmente, se puede hacer también, y repito 3 veces el Kotodama, es decir, dibujo el Shokurei mentalmente o con los dedos y repito interiormente 3 veces Shokurei, Shokurei, Shokurei. Esa es una manera de reforzarlo. Hay quien me pregunta, si solo dibujo los trazos también funciona, pero menos, se activa con menos fuerza. Si solo utilizo el Kotodama, el nombre también, pero con menos fuerza, es decir, la fuerza integral del símbolo en el Reiki es los trazos y el nombre, el Kotodama repetido 3 veces. Otra pregunta que no es muy habitual, pero me he encontrado con algunas personas que a veces tienen un poquito de miedo. Son personas sobre todo que no están iniciadas en Reiki, porque cuando uno se ha iniciado en Reiki y lo ha probado ya se le va todo el miedo, ¿no? Pero una pregunta, la quinta es, ¿pueden ser peligrosos los símbolos de Reiki? A ver, es que he escuchado a aquellas personas o una línea que dice que los símbolos pueden ser peligrosos. Mira, primero de todo tienes que entender que estamos ya en la era del amor y escucha a la gente que te hable de amor y de luz. No escuches a la gente que te hable de miedo, ¿sí? No escuches a la gente que te hable de miedo, porque siempre va a haber gente metiéndote miedo, siempre va a haber gente metiéndote miedo, y ya está bien del miedo, ¿vale? Partiendo de la base de eso, de que nos tenemos que centrar en la luz y en el amor, y date cuenta que al final los miedos que otro te hacen, que aparentemente otro te mete del de fuera, son miedos tuyos que los ves a través del otro, ¿vale? Y hoy el miedo va a ser sobre el símbolo de Reiki, pero mañana el miedo va a ser sobre otra cosa, y el pasado sobre otra cosa, y el otro sobre otra cosa, y el problema no está en el símbolo de Reiki, el problema no está en la otra, o en la otra, o en la otra cosa. El problema está en que tienen muchos miedos y te los tienes que trabajar, ¿sí? Porque si no te trabajan los miedos, cada día te van a meter miedo con una cosa diferente. La sociedad de la antigua era, la energía de la antigua era de Piscis, es de estar metiendo miedo constantemente al personal. ¿Para qué? Para tenerlo acobardado y poder manipularlo, ¿sí? Y esa es la realidad de la antigua era, nos guste o no nos guste. La realidad de los noticieros, la realidad de las líneas de poder, la realidad incluso de muchos maestros espirituales de la antigua era, pero no es que sean mala gente, no, es que era la energía de la antigua era. La energía de la antigua era meter miedo al personal para tenerlo acobardado y así lo pueden manejar mejor. Y la energía de la nueva era es: vamos a hablar de amor, dejemos el miedo de lado, porque solamente a través del amor nos podremos empoderar, solo a través del amor podremos conectar con nuestra dicha, ¿vale? Así que basta ya de miedos. Entonces, dicho esto, ¿pueden ser peligrosos los símbolos de Reiki? Absolutamente no, nunca. ¿Por qué? Porque te lo he explicado en la pregunta 3. Los símbolos de Reiki han sido símbolos de alta vibración, canalizados con alta vibración, cargados con una intención de amor, de paz, de luz y de sanación, y así están cargados. Cada frecuencia o cada simbología tiene la energía con la que ha sido cargada y con la energía que ha sido aterrizada, y los símbolos de Reiki son símbolos de luz. Ahora tú me dices, pero todos los símbolos que hay en todo el mundo son símbolos de luz. Obviamente no.
Igual que en el mundo hay luz, también hay oscuridad. Yo no te puedo hablar de los símbolos de yo no sé qué, que ni lo conozco. Yo no sé cómo se han cargado esos símbolos. Yo no sé con qué intención. Claro que hay símbolos de oscuridad. Pero los símbolos de Reiki son símbolos cargados con luz y históricamente utilizados con luz, ¿vale? Es decir, que no tienen absolutamente ningún peligro. 6. Pregunta 6. ¿Acaso no tienen que ser secretos los símbolos de Reiki? Esto es algo que todavía parece mentira que estemos en el año 2023 cuando estoy grabando este audiolibro, ¿eh? En el año 2023 cuando estoy grabando este audiolibro, pero estoy seguro que si lo escuchan dentro de 10 años, en el año 2033, todavía habrá gente con la mente tan cerrada, y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? No le estoy faltando el respeto a nadie. Que a alguien le diga que tiene la mente cerrada, no es faltar el respeto, es decir, que tiene la mente cerrada, igual que yo la puedo tener en un momento determinado sobre cualquier otra cosa. Bueno, pues dentro de 10 años, si te pones dentro de 10 años este podcast, dentro de 10 años todavía habrá gente que diga, no, pero es que los símbolos de Reiki no se pueden mostrar en público, es que son secretos. Pero vamos a ver usted, ¿en qué siglo está? ¿En qué siglo se ha quedado? Se ha quedado en el 1920, en el 30, en el 40, en el 50, se ha quedado quizás en el 70, se ha quedado quizás en el 80 o quizás en el 90, porque en aquella época podría tener cierto sentido, aunque ahora vas a ver por qué era entonces, podía tener cierto sentido en aquella época que los símbolos de Reiki solamente se transmitieran de maestro a alumno en los cursos. Pero hoy en día, en la sociedad de la información en la que estamos, donde todo está a la orden del día, es decir, no se pueden mantener escondidas las cosas, y menos de algo que se ha propagado, gracias a Dios, tanto como es el Reiki. El Reiki se ha propagado a millones y millones y millones de personas en el mundo. No hay manera en la sociedad de la información que tenemos, que estamos hoy en día, no hay manera de tener escondidas las cosas, ¿sí? Por lo tanto, el decir, no, es que no deberían de enseñar los secretos, es que usted se ha quedado en el siglo pasado, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué sentido tiene con los símbolos de Reiki? Y eso lo hablaremos en otro. Los símbolos de Reiki lo que tiene sentido es que lo estudies de manera bien hecha, es decir, que te formes y que los aprendas y que los símbolos te los transmita un maestro, ¿vale? Pero a día de hoy no tienen ningún sentido esconder. Aquí venimos un poco como en la antigua era, energía de la antigua era. Energía de la antigua era, ¿cuál era? Yo tengo algo que es poderoso y lo escondo y solamente lo vas a ver si vienes a mí, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no estás preparado para utilizarlo, porque no lo vas a utilizar bien, porque tal, ¿sí? La energía de la nueva era, ¿cuál es? No hay nada que esconder, ahí está todo, pero ahora sí, se te recomienda que lo utilices con cabeza y que seas serio a la hora de utilizarlo y que vayas a aprender con alguien y te formes en un curso de Reiki para utilizar los símbolos, porque los símbolos energéticos son algo suficientemente serios como para que lo aprendas de manera rigurosa, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de la antigua era a la nueva era? La antigua era es, te prohíbo esto porque tú no vales para esto y lo vas a tener cuando yo diga. La energía de la nueva era es, aquí ya está todo. Ya están todas las cartas arriba. Ahora, dependiendo del nivel de conciencia de cada cual, te recomiendo que lo hagas de esta manera, pero es una recomendación, no es una obligación. ¿Te das cuenta? Energía de antigua era, obligación; energía de nueva era, recomendación. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, la 7. ¿Puedo utilizarlo sin estar iniciado? Bueno, pues esta es una pregunta que sigue un poco en la estela de las 6. La energía de la antigua era te diría, un maestro con la energía de la antigua era te diría, no puedes utilizar los símbolos si no estás iniciado. A mí hay algunos que cuando comparto por ahí los símbolos, me dicen,
algunas personas que ni siquiera son maestros, porque si fueran maestros, pues aún es su opinión o su punto de vista, aun cuando yo piense que tienen la mente cerrada. Pero hay muchos que ni son maestros, se permiten el lujo y el atrevimiento de darme a mí lecciones, ¿no? Cuando llevo 14 años prácticamente dando cursos de Reiki, enseñando a miles de personas, tienen el atrevimiento, lo diría la ignorancia, de querer darme lecciones a mí sin ni siquiera haber llegado al nivel de maestría. Pero bueno, dicho esto, hay personas que dicen, o líneas que no, es que no puedes utilizarlo. Bueno, pues la energía del maestro de la antigua era es, tú no puedes utilizar el símbolo de Reiki si no has sido iniciado por un maestro. ¿Cuál es la energía que yo entiendo de la nueva era? Y cuidado, te hablo con mucha seguridad porque estoy totalmente seguro de esto, pero es mi verdad, no es la verdad absoluta. Algunas veces cuando hablo parece que esté diciendo que es una verdad absoluta. Es mi verdad, ¿vale? Y estoy totalmente seguro, según mi experiencia, de que la energía de la nueva era tiene que ser en la de no prohibir, de decir, a ver, uno, aunque no esté iniciado en Reiki, ciertamente lo puede utilizar el símbolo. ¿Cómo vamos a prohibir a alguien que no utilice un símbolo? ¿Quién soy yo para decirle a usted que usted no utilice ese símbolo que hay ahí? ¿Yo quién soy para decirle a usted? Ahora bien, yo sí soy alguien para decirle a usted que creo, y no es una creencia, sino es una experiencia, que la mejor manera de utilizar los símbolos, la manera en que va a surgir más efecto, la manera en que lo vas a integrar más, es si tú recibes el símbolo por un maestro y aprendiéndolo bien. Y luego también porque los símbolos son poderosos, trabajan en el subconsciente, esto lo veremos en el episodio 8. Pero los símbolos son poderosos y muchas veces cuando empezamos a trabajar con los símbolos nos remueven cosas del subconsciente. Y en ese momento es bueno estar acompañado por un maestro, por un grupo de personas que se están formando como tú y que están también muchas veces por ese mismo proceso, ¿vale? Es decir que energía de antigua era te dice, te prohíbe, no utilices el símbolo. Energía de la nueva era te dice, oye, el símbolo ahí está, que lo utilice quien quiera, ¿vale? Pero al mismo tiempo es importante y es interesante que algo energéticamente poderoso lo utilices de la mano de un maestro con experiencia y que te estés formando con él. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado muchísimo. Dime ahí si estás al final, que quiero saber quiénes llegáis al final. Dime si estás al final del episodio 7. Dime, estoy al final del episodio 7 del audiolibro de Reiki 111 respuestas. Sabes que me quedo a leeros a todos. Y si quieres formarte conmigo desde cualquier parte del mundo, ya he visto que soy una persona súper apasionada por el Reiki, vivo y sueño en el Reiki, ¿sí? Mis 365 días del año estoy empapadísimo en poder daros lo mejor. Si quieres aprender de manera rigurosa, profunda, desde cualquier parte del mundo, ahí tanto en descripción como en primer comentario fijado, te voy a dejar el enlace para que puedas pedir información de una de las formaciones más profundas y más rigurosas del mundo. Te lo digo con toda la humildad del mundo porque he hecho muchas formaciones y al mismo tiempo con toda la seguridad, ¿vale? Así que ahí lo vas a encontrar. Tanto en descripción como en primer comentario fijado puedes encontrar el enlace que vas a ver que ahí puedes pedir info. Una vez pidas info te daremos información de la formación más profunda que tenemos, Maestría Reiki desde cero, que es la que estoy impartiendo en estos momentos. Y una vez veas la información, veas todos los detalles, si te quieres inscribir nos tienes que solicitar plaza, ¿vale? No está abierto para que se pueda inscribir todo el mundo, si no nos tienes que solicitar plaza. Entonces, si no encuentras el enlace que está ahí en primer comentario fijado y en descripción, puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.